No fuimos. Me parece que veo caras nuevas, así que para los que ya me han escuchado hablar antes, les tengo la mala noticia de que voy a repetir lo que repito siempre en mis primeras clases, lo que repito siempre en mi charla, el guión que ya todos conocen, y que es el guión de la revelación de la verdad. Y espero que, como lo estoy viendo ahí en las pantallas, espero que no tengan espasmos o crisis de algún tipo debido a lo que les voy a decir a continuación. Y es que la verdad existe. Yo sé que, de hecho, desde aquí, a pesar de la telecomunicación, yo escucho sus pensamientos y yo sé que están pensando, mira, no, esa debe ser tu verdad. O alguien por ahí debe estar pensando también, no, estamos en los tiempos de la posverdad, después de la posmodernidad, de Foucault, de Jean-François Lyotard y todo eso, no, la verdad ya no existe, todo es subjetivo. Maturana siempre decía eso de que podemos dudar de si lo que estamos diciendo es realmente o completamente cierto, pero siempre sabemos cuando estamos mintiendo. Esto nos da una cosa que es básica, que es que distinguimos cosas que son ciertas de cosas que no son ciertas. Y si somos capaces de distinguir cosas como que son mentiras, porque sabemos cuando mentimos, si alguien me dice aquí que nunca ha mentido, o sea, por favor, somos seres humanos. Eh, Eso nos permite darnos cuenta de que la verdad existe, porque estamos diferenciando las cosas. Y entonces, ¿cuál es esta verdad única, indiscutible, que no es una verdad que sea mi verdad, sino una verdad que vale para todos los presentes y los ausentes también? Y eso es que en este momento estás escuchando estas palabras. Usted me puede decir, no, yo dormía y soñaba que estaba despierto, y claro, tenías una pesadilla, por lo tanto, y aparecía yo diciendo estas palabras, pero eso te darás cuenta cuando despiertes. En este momento sigues escuchando estas palabras. No me vas a decir que te tomaste unos ácidos y unos honguitos y que te fuiste en un mal viaje y aparecí yo diciendo estas palabras. Bueno, eso va a ser tu reflexión cuando ya vuelvas del viaje. En este momento, inevitablemente, sigues escuchando estas palabras. Y eso a lo que voy es que a lo único que tenemos es el momento presente. Y el momento presente es una cosa bastante curiosa en la que acostumbramos no poner mucha atención. ¿Qué? Porque esto de la atención es fundamental y... Permítanme, ¿qué está pasando acá? Ah, perdón. Les decía, la atención, que es una de las cosas que fundamentalmente también trabajamos en la magia. Y este ejercicio lo hacía Varela en sus charlas, que voy a pedir que lo hagan. O sea, en la pantalla, preocúpense de mirar a mis ojos. Miren fijamente a mis ojos y yo les voy a hacer una pregunta. Esa pregunta es, ¿cómo están sus pies? O sea, no quiero que me respondan. Lo que ocurre es que hasta antes de que yo les preguntara, la atención sobre sus pies no existía. Cuando yo les pregunté, empezaron, mis pies están sobre el piso, están encima de mis piernas. Ahí recién la atención de ustedes se dirigió a ese punto. Ahora, ¿qué pasa si le ponemos atención al momento presente? Que es lo único que tenemos, la única verdad indiscutible. Tenemos dos cosas. Primero es una que le han dicho todos los textos sagrados, no sé si todos, un par por lo menos, de las religiones brahmánicas, que en el principio fue el verbo. Los verbos son las palabras que denotan acción. Y cuando ponemos nuestra atención en el momento presente, siempre estamos haciendo algo. Ojo con esto que va a ser importante más adelante cuando les explique la interpretación de los planetas. Nosotros, de hecho, nunca somos, siempre estamos en la acción de estar siendo. Somos más un estar que un ser. Permítanme un segundo. Pero ustedes me pueden decir, no, yo no estoy haciendo nada, mentira, me estás escuchando en este momento. No, es que puedo estar durmiendo, dormir también es un verbo. Siempre estamos haciendo algo, si no estuviésemos haciendo algo, estaríamos muertos. Ok,
Entonces siempre estamos en la acción. En el presente siempre estamos en la acción. Pero la acción humana nunca es vacía. La acción humana se manifiesta siempre y únicamente en presencia de una emoción. Y está esta película Intensamente, que es muy entretenida para los niños, pero que le es muy mal a la forma de que entendemos el funcionamiento de nuestro sistema nervioso central, de nuestro cerebro también. Porque las emociones no son una especie de ocupa que viven en nuestro cerebro esperando a tomar el control, el timón. Las emociones no están en ninguna parte hasta que se manifiestan en una acción. Ejemplo. Uno puede besar con amor, eso es bastante evidente y tengo la esperanza de que todos los presentes lo hayan hecho por lo menos una vez en la vida. Pero también podemos besar con desinterés. Podemos besar, una alumna en clase cuando estaba diciendo eso me dijo, sí, podemos besar con rabia, y sí, podemos besar con rabia. Pero todas esas emociones van a emerger solamente en la acción, en este caso, de besar. Ahora no estoy besando, me puedes decir, estoy pensando. Estás en la acción de pensar en ese momento del beso. Por lo tanto, emoción y acción son dos fenómenos que siempre se van a manifestar juntos. Maturana también decía esto de que si quieres observar la acción, o sea, si quieres entender la acción, observa la emoción. Si quieres entender la emoción, observa la acción. Recuerden esta polaridad básica de nuestra experiencia del momento presente, que como les digo, va a ser importante después cuando veamos las luminarias específicamente. Y me queda por resolver aún un punto importante, especialmente para los que entienden esto desde un enfoque oracular, que es el dilema del tiempo. A ver, algo está pasando en el pasado. Imposible. El pasado lo entendemos como aquel lugar donde están las cosas que ya pasaron. ¿Algo está pasando en el futuro? Tampoco. El futuro es el lugar de las cosas que están por ocurrir. A ver, 1, 2, 3. ¿Alguien me puede confirmar si estoy siendo escuchado? 1, 2, 3. Gracias. Muy amable ahí. No veo las sombras siniestras. Se me ocultan. Muchas gracias, Gabriel. Estábamos en el tiempo. Nada pasa en el futuro, nada pasa en el pasado. Todo lo que pasa, pasa única y exclusivamente en el presente. A ver, 1, 2, 3. ¿Pero ahora se escucha? Continúo. Estaba en que nada ocurre en el pasado, en lugar de las cosas que ya pasaron. Nada se escucha en el futuro. O sea, nada se escucha en el futuro. Estoy mezclando ya las cosas. Mil perdones. Se me lengua la traba. Nada está ocurriendo en el futuro, que es el lugar de las cosas que están por ocurrir. Nada está ocurriendo en el pasado, que son las cosas que ya ocurrieron. Todo lo que ocurre, ocurre necesariamente en el presente. Y si todo lo que ocurre, ocurre única y exclusivamente en el presente, que no es otro lugar ni otro tiempo donde pueden ocurrir las cosas, por lo tanto, y por simple silogismo, todo es simultáneo. Todo lo que ha ocurrido, ocurre, ocurrirá, ha ocurrido siempre al mismo tiempo. Pero claro, uno puede ser consciente a través de esta lógica de la unicidad del tiempo-espacio. Sin embargo, si uno cierra los ojos e intenta experimentar al mismo tiempo, simultáneamente, sin trampa, todos los momentos de la vida, desde que naces hasta que te mueres, todos al mismo tiempo, es imposible. A menos que el ácido haya estado muy bueno, sí, ya. Te lo concedo. Sin embargo, en nuestra experiencia habitual del mundo, no podemos ser conscientes de nuestro existir en el mundo como un presente constante. Entonces inventamos el tiempo. Sin el tiempo no podríamos estar viviendo la experiencia de estar acá, porque esto no sería más que momento fugaz en el que existimos como una experiencia simultánea de presente continuo. Extendemos nuestra existencia en medio del vacío en esta línea de tiempo para poder irla experimentando. Y eso requiere tiempo, porque cuando hablábamos, por ejemplo, de la acción, que siempre estamos haciendo algo, cuando tú dices que hiciste algo,
cuando en una diferencia temporal hay un cambio material observable. Es decir, yo en este momento estoy haciendo esta transmisión, antes no la estaba haciendo y después ya no la estaré haciendo, pero ahora la estoy haciendo. Estoy en la acción de, que es algo que se distingue. Y que se distingue en tanto extendemos el tiempo. Y en ese sentido tenemos que entender el tiempo. Claro, no lo estoy minimizando al decir que el tiempo es una construcción humana, pero le estoy intentando hacer tomar conciencia de su importancia en nuestra estructura de construcción de realidad. El tema es que hoy en día estamos muy acostumbrados a tener relojes, todos tenemos en los celulares, por ejemplo, a tener calendarios. Sin embargo, antes no se tenía. Tenemos esta cosa de observar lo que ocurría en el pasado lejano, como con los parámetros que tenemos hoy. Antes no tenían estos calendarios que tenemos que corregirlos con los años bisiestos. Nota a pie de página. Permítanme un segundo. La palabra calendario viene de calenda. Calenda es la palabra romana para luna nueva. Y voy a aprovechar esto para entrar ya en temas astrológicos puro y duro. Recuerden que vamos a hablar del calendario. Pero imaginen primero los tiempos más primitivos de la humanidad, antes que hubiésemos domesticado el fuego. Las noches de luna nueva, es decir, las noches sin luna, en esos tiempos no teníamos luz artificial, así que como tribus humanas o como manadas humanas quedábamos expuestos a los depredadores nocturnos. Es decir, que las noches de luna nueva eran las de mayor terror para el ser humano. Calenda era la palabra romana las lunas nuevas. Y el día de luna nueva era el día en que los romanos cobraban el impuesto. Ahí tienen que haber tenido una intención claramente de relacionar este temor con el pago de impuestos. Bueno, los cobradores de impuestos andaban con un libro que se llamaba Calendario, un libro grande que colgaba y que tenía que ver con el cobro de impuestos y tenemos fijado como 1 de enero es cuando se pagaba el mayor impuesto. Así que es un calendario no solo de constitución meramente administrativa, sino que además está totalmente desconectado de los fenómenos naturales. Y hacia allá es donde quiero llevar esto con respecto a la astrología. La astrología, si bien te puede servir a conocerte a ti mismo, porque claro, cada vez que uno empieza a hablar de astrología, uno quiere hablar de los grandes procesos de transformación humana, pero en el fondo lo que todos quieren escuchar es cuándo va a volver la ex, o el ex, o le ex. La astrología para lo que nos sirve es para ponernos en sincronía con el gran reloj cósmico. Para mí nunca había tenido mucho sentido la vieja consigna de la tabla esmeralda, como es arriba, es abajo, hasta que entendí la importancia de la astrología, como es arriba, es abajo. En el fondo uno puede abordar la experiencia de la vida con el programa de observación que mejor prefieras. Somos conscientes de que existe una realidad real, la realidad de lo mensurable, como decía en algún momento Heidegger, que decía que solo es real aquello que podemos medir. Pero esa parte del mundo existe solo porque podemos diferenciarla de lo irreal, que solamente puede ser definido con palabras negativas y carente de real. Es lo invisible, es lo inconmensurable.
el tiempo en sí no se puede medir, me dice Gabriel. Eso, o sea, no sé, construimos el tiempo en tanto su medición. Piensa, por ejemplo, en la ley de gravedad de Newton, que sabemos cuánto mides y sabemos que es una constante, pero los físicos no tienen idea de su porqué, solo saben cuánto mide. Pero, volviendo, pero hablamos del mundo de lo real, de lo que consideramos real, porque para poder considerar algo real tiene que haber una realidad. Por eso digo que sin metafísica no hay física. Ahora, ¿cómo se entendía el tiempo antes? Porque nosotros lo inventamos todo. Y tiene que ver con la observación de los ciclos en el cielo. Si se fijan, una cosa que es muy común para los que han leído, por decirte, a Mircea Eliade o otro de los autores de la mitología comparada, es la presencia del número 7 en antiguos panteones. Y si bien hay algunos ejemplos bastante espurios, hay 7 cuerpos celestes que pueden ser observados a simple vista en el cielo, que tienen una órbita independiente de las estrellas fijas del firmamento. Y ahí quiero entrar a una de las primeras desmitificaciones o correcciones con respecto a lo que se entiende por astrología. En 1937, en el Sun Diario de Londres, aparece el primer horóscopo. 1937 recién. Plutón, para que tengan una referencia, fue descubierto en 1930. Claro, tenían este tema de que le habían mandado a hacer una carta que fue muy famosa en el diario porque le hizo la carta a una princesa. Y esa edición del diario vendió mucho y después, como lo extendían, siguió publicando cartas natales, pero esas cartas natales solo referían a la gente que había nacido en ese día. Y ahí se les ocurrió esta idea de los 12 signos solares. Pero, ¿cómo vas a reducir toda la complejidad humana a 12 arquetipos? Ok, vivimos ante la incertidumbre permanentemente, vivimos arrojados hacia no sabemos qué va a pasar. Pero nos construimos modelos de reducción de complejidad para abordar el mundo. Esos modelos pueden ser de mayor o menor nivel de complejidad. Y reducir toda la complejidad humana a 2 arquetipos es un poco insuficiente. Entonces, lo que observamos los astrólogos no son los signos. Y eso es algo que se ha visto muy marcado en la astrología desde los 60, que todo se explica también desde los signos. Los signos, de hecho, son una invención que lo vamos a ver que es de recién de hace, es de 2000 años antes de Cristo. Entonces, excelente. Entonces, pensemos en las primeras personas que tuvieron conciencia. Porque si uno de máquinas y seres vivos, Maturana observa a los animales y los definen como sistemas triviales, en el sentido en que ante un estímulo van a tener siempre la misma respuesta. Es decir, por poner un ejemplo, ante la explosión hormonal que se produce en una determinada fecha para toda la especie, tendrán las mismas conductas de apareamiento en toda la especie, independiente en dónde estén y sin que les importe nada. Cuando el ser humano se enamora, es capaz de hacer una variedad tan gigante e infinita de tonteras que no puede ser comparada a la simplicidad de un sistema trivial. Y ahí es donde se diferencian sistemas triviales a sistemas complejos. Con mayor razón necesitamos que ellos puedan apoyar a nuestros adultos mayores y entonces, el hombre pierde el instinto, y eso tiene que haber sido un momento brutal, porque reemplazamos conciencia y cultura a los instintos, porque, claro, el resto de los animales instintivamente se esconde para las noches de luna nueva. O sea, las especies que no han tenido el instinto
de saber esconderse en esas noches, fueron devoradas por los depredadores nocturnos y por lo tanto no pudieron reproducirse evolutivamente y seguir hasta hoy en día. De la misma forma en que nosotros somos descendientes de las primeras tribus humanas que fueron capaces de construir sistemas de predicción de las fases de la luna. Silencio. Muchas gracias, Gabriel. Vamos. Mira, lo importante es lo siguiente. Las estrellas en realidad no se mueven, es la Tierra la que se da vueltas 24 horas, movimiento de rotación. Voy a recordar algunos principios básicos de mecánica celeste. La Tierra tiene varios movimientos. El primero de ellos es el de rotación que genera la noche y el día y el que nos da la sensación a nosotros del movimiento de los cuerpos celestes. Tenemos el movimiento de traslación que produce las estaciones del año. Tenemos el movimiento de precesión, que es el que va moviendo el punto equinoccial. Tenemos el movimiento de nutación y además tenemos el bamboleo de Chandler. Entonces, las estrellas nos dan a nosotros la impresión de que se mueven todas juntas durante la noche. Pero los primeros observadores se empezaron a dar cuenta de que no todas las estrellas estaban en la misma posición a la misma hora todas las noches. De ahí viene el nombre de errantes que se les dio a estos 7 cuerpos celestes que se pueden observar a simple vista, a ojo descubierto, en las temporadas adecuadas, y que son en el fondo los arquetipos de todas las antiguas religiones. Y con esto lo que quiero decir principalmente es que los astrólogos no vemos signos, vemos planetas. ¿Qué son los signos para nosotros? Nosotros hacemos una división matemática del cielo, tomando la banda zodiacal como un círculo alrededor, dividido en 360 grados, y lo dividimos parejo, 30 grados por signo. Los caldeos, que fueron quienes inventaron esto, tenían un sistema de conteo sexagesimal, que es el mismo que hoy usamos también para dividir el tiempo. Entonces, nos permite, es como una regla, a esto voy, que es regular, son 30 grados de arco parejo por signo, y nos permite localizar el movimiento de los cuerpos celestes. Antes de la invención de los signos, lo que se llama actualmente astrología sideral, estaba la observación de las constelaciones. Y quiero aquí dejar bien en claro otro mito que persiste mucho en la astrología, que es la diferencia entre signos y constelaciones, que son dos cosas distintas. De hecho, para darles un ejemplo, yo soy del 6 de agosto, yo soy Leo, pero al momento de que yo nací, la luna estaba en la constelación, perdón, el sol estaba en la constelación de Cáncer. ¿Qué es lo que ocurre? Al origen, antes de que hubiesen relojes, antes que hubiese calendarios, la gente decía, mira, yo te voy a dar cuando la luna esté en la constelación. Tomo, por ejemplo, a Tauro, que hay teorías de que tiene 18.500 años de antigüedad porque estaría pintado ya en las cuevas de Gascón, Francia. Porque efectivamente, las distintas culturas le dieron distintos nombres a las constelaciones por las cuales pasa el sol. Y son muy arbitrarias. Por ejemplo, les cuento para los fans de Ofiuco, que los mapuches tenían identificada la constelación de Ofiuco. Ofiuco es una constelación, no es un signo. De hecho, para los mapuches era el manque, el cóndor. Tenían otra más, que era la llama, que es como entre el arco de Sagitario y la de Escorpio. Pero todos estos dibujos que se hicieron en las estrellas son netamente arbitrarios y además irregulares. Pero fue la primera forma de identificar que los cuerpos celestes tenían una órbita distinta. El tema fue que debido al movimiento de precesión que hace que la Tierra se vaya moviendo como un trompo, el signo que está al momento del equinoccio no calza todos los años. De hecho, el punto del cielo donde está el sol, el día del equinoccio, que se reconoce porque es un día donde el día y la noche tienen exactamente la misma duración, equinoctis, equinoccio,
se mueve, y se mueve a una velocidad, de hecho, pidiéndolo con los signos, de 1 grado cada 78, que se completa en 2160 años, que define las eras astrológicas. Pero eso generaba un problema, porque esto, claro, hoy día lo de la astrología lo vemos para saber si va a volver mi ex o cualquier cosa, pero en la antigüedad era la forma de organización social. O sea, yo ya sabía que cuando el sol, que cuando la luna principalmente estaba en tal constelación, había que cosechar o había que plantar. No era necesario decirle ni organizarse mucho. La posición de la luna indicaba la fecha y había que hacerlo. Para quienes conocen el campo, saben que los viejitos todavía cultivan siguiendo las fases de la luna. Tenemos también el ejemplo del cultivo biodinámico el de los colegios Waldorf. Bueno, lo olvidé. Y una vez que está identificado el proceso de las fases lunares, viene el proceso de identificación de fases del Sol. Y ahí se descubren las estaciones del año. Y una vez que tú manejas la información de las estaciones del año, puedes planificar cultivo. Y si puedes planificar cultivo, dejas de ser, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. Pasas a ser sedentario. Es decir, desde que empezamos a cultivar, se estabiliza el tema de la locación de las tribus humanas y empieza a crecer la civilización. De hecho, Maturana dice que es un acto de desconfianza, porque si esos hombres hubieran observado que la naturaleza les iba a dar por sí misma y sin necesidad de ninguna intervención todos los alimentos y todo aquello que es necesario para su existencia, no habría sido necesario domesticar el cultivo. Pero ocurrió. Y para ello era necesaria la información de las estaciones del año. Entonces, no cuadraban las constelaciones, porque se van moviendo por el signo por el movimiento de precesión. Entonces, 2500 años antes de Cristo, los caldeos, es decir, los sacerdotes magi, que es el origen etimológico de la palabra mago, que son los que construyeron los sigurats para observar el cielo, perdón. Lo que hicieron fue decir, ya, se nos mueve todo el año, constelaciones no nos sirven, además como son dibujos irregulares, no nos sirven para tomar medidas, en el fondo es como un paremos la chacota, y dijeron, ya el inicio del signo de Aries no va a ser cuando el Sol esté en Aries, porque de hecho ya no estaba en Aries, ya estaba pasando a Piscis, que es una constelación más larga. Dijeron, cuando sea el equinoccio, empieza Aries. Y así estos 4 puntos que cortan la órbita del movimiento de traslación de la Tierra, que son los solsticios y los equinoccios, son los que dan los inicios de los signos cardinales, que se han ido moviendo a lo largo del tiempo. Si mi memoria no me falla, tienen un desfase promedio de 24 grados entre signos y constelaciones. Digo promedio porque hay constelaciones que son muy chiquititas, como la de Aries, y constelaciones como la de Piscis, que son larguísimas, o sea, que se extienden mucho más. Y claro, el observar constelaciones no nos permitiría medir grados entre planetas, por ejemplo, porque no tenemos un punto de referencia fijo. Así que lo que nosotros usamos es lo que se llama hoy en día astrología tropical. De hecho, los trópicos son los puntos por los que pasa la eclíptica del Sol en el momento de los solsticios. De ahí viene que sea astrología tropical, no es porque hagamos cumbia. Entonces, consultas hasta acá, supongo que ya hemos aclarado cuál es la diferencia entre constelaciones y signos, que hemos tenido claro ya que la astrología no se fija en signos astrológicos, que son solo una herramienta, que lo que se preocupa es del movimiento de los planetas. Eso creo que son los 2 puntos que hemos visto. Dudas, consultas. Y una manito si quieren levantar la mano. Los ciclos. Claro, antiguamente no se tenían relojes, no se tenían calendarios. Y ¿con qué reemplazabas la forma de organizar tu vida en el mundo? Fue mediante la observación de los astros. ¿Por qué?
De hecho, tenemos el primer calendario, ¿cómo se llama? El primer calendario lunar que se conserva, o sea, en teoría, el calendario lunar, es de 35.000 años de antigüedad, cuando todavía éramos nómades. Es decir, que alguien se plantó un mes completo a marcar en un hueso todas las salidas de la luna. De hecho, hay como un mes lunar completo tallado ahí. Eso hace 35.000 años. Y claro, la luna, esto es una cosa muy curiosa porque todos decimos que la luna tiene un ciclo de 28 días. Les cuento que la luna, entre luna llena, o entre luna nueva y luna nueva, ocurre que es eso del ciclo sideral de la luna, pasan 29 días, 12 horas y 43 minutos, 29 horas, y en que la luna dé la vuelta entera al zodíaco, es decir, desde que esté en un grado de un signo y vuelva a estar, pasan 28 días, perdón, 27 días, 7 horas y 43 minutos. En ningún momento tenemos un ciclo de 28, pero es un ciclo bastante rápido y por eso es que decimos que es el primero en ser observado. Además que es un objeto del cielo mucho más visible que la estrella. Y ustedes me van a decir, pero el Sol se ve más. Sin embargo, claro, hoy día podemos saber en qué constelación está el Sol porque tenemos referencia y tenemos programa, todo el tema, pero no se ve a simple vista. Si tú observas el Sol, te vas a quemar los ojos. En cambio, en la noche, cuando vemos a la Luna, ahí sí podemos identificar en qué signo está. De ahí que la primera astrología, la más antigua, haya sido lunar también. También esta experiencia de la astrología lunar del hombre le permitió ir haciendo este mapa del cielo. Y ahí descubrieron algo que es muy interesante. Porque claro, yo les digo, no podemos saber en qué signo está el Sol a simple vista, excepto en 2 momentos del día. Esos 2 momentos son el momento del crepúsculo y del amanecer. O sea, claro, hoy en día vemos crepúsculos para estar en una noche romántica y vemos amaneceres después de largas noches de fiesta. Pero antiguamente ambos eran momentos muy sagrados. Esto se conserva, por ejemplo, ¿no? Para los que conozcan un poco de hinduismo, de los fuegos de Agnihotra, que se popularizaron mucho por el tiempo del 2010, de hecho también los hago, y que es un fuego que se hace específicamente y con toda una fórmula, al momento del amanecer y al momento del ocaso. En ese momento hay que cantar un canto, y es un ritual que tiene 5.000 años de antigüedad. Antes de que tuviésemos amurallado el horizonte con edificios, el punto por el cual salía el sol era un momento crítico del día. De distintas formas, si uno lo analiza, o sea, si, ve distintas culturas, incluso habían algunas que decían que tú no te podías levantar antes del sol. Solo después de que el sol saliera, tú podías levantarte por una cuestión de respeto. Pero la mayor parte de las culturas se levantaban antes del amanecer y miraban por dónde salía el sol. Porque ese lugar por donde sale va variando. De hecho, se mueve 18 grados de arco aproximadamente. Se va moviendo un poquito hacia el norte, para los que estamos en el hemisferio sur. Se va moviendo un poquito hacia el norte cada día hasta que llega a su punto máximo en el solsticio de verano. Ahí se queda, en el momento del solsticio, se queda en ese punto 3 días y se empieza a devolver, pasa por el equinoccio respectivo y llega al solsticio de invierno y luego se devuelve. Esos 2 puntos, por donde sale el sol, marcaron como una banda, una franja, un sendero en el cielo, por el que también pasa la luna y por el que también pasan los planetas. Es decir, en esa franja del cielo, demarcada entre los puntos por los cuales sale el sol para ambos solsticios, es por el único lugar del cielo por donde ocurren fenómenos regulares que son distintos a las estrellas fijas del firmamento, es decir, los planetas. A propósito del tema de los signos, que mucha gente que le da, no, que la influencia de las constelaciones son
estrellas que están muy, pero muy lejos. Muchas de ellas ya desaparecieron, lo que nos llegan son los restos de su luz. Por eso es que como que parpadean si uno se fija. A diferencia de los planetas, que si bien no emiten luz propia, reflejan la luz del Sol, pero son nuestro vecindario cósmico. Y si, claro, uno les puede dar un dibujo desde una determinada perspectiva, pero si nos movemos unos pocos grados, cambia totalmente el dibujo. De hecho, por ejemplo, y esto también lo tenían los incas y los mapuches, por lo menos, de no solo hacer dibujos entre las estrellas, así como uniendo estrellitas, sino que también en aquellas zonas que quedaban sin estrellas en el cielo. Y es muy arbitrario y muy distinto en todas partes del mundo. Eh, Mami, anda a acostarte. Te pusiste a hablar y me desconcentraste. Sea el día y la noche, claro, efectivamente. Sí, y es un tema muy interesante porque antiguamente no tenían clases de física en el colegio, no tenían esta noción que tenemos nosotros de que la Tierra es redonda, de que los planetas giran en torno al Sol. Ellos simplemente observaban los fenómenos del cielo. ¿Y cómo te los explico? O sea, yo vi que la estrella y que estas dos estrellas se encontraron, estos dos dioses se encontraron, pero ¿cómo te lo transmito? Y ahí empezaron a nacer estas narrativas fantásticas que dieron origen a los primeros mitos y a los primeros, y obviamente a las primeras religiones. De ahí que el conocimiento de las estrellas, como en el caso de los magi, la etimología de mago, era el conocimiento final de los astros, que tenía eso, era la máxima sabiduría. Y voy a aprovechar de aclarar otra duda habitual, la diferencia entre astrología y astronomía. Astronomos. Nomos es la gestión, administración o denominación de algo, el nomos. Entonces, la astronomía lo único que hace es medir el movimiento de las estrellas. Ya sé, me van a decir, no, porque los físicos que... No, pero esa es otra rama, eso se llama astrofísica. La astronomía es el desarrollo técnico de la medición del movimiento de los objetos celestes. Pero los astrónomos aparecen mucho tiempo después en la historia. En el origen existían astrólogos y con muchos nombres distintos. O sea, todos los antiguos chamanes, todos los antiguos místicos también tenían estos conocimientos. Y claro, dicen que eran protoastrónomos, pero en realidad eran los astrólogos porque eran menos seres humanos también. Así que una sola persona se encargaba de más funciones sociales. O sea, el mismo que hoy en día, como seres del siglo XXI, observaríamos como el mago, como el científico de la tribu, como el artista de la tribu, por lo general eran el mismo. Con el tiempo y con el desarrollo, y también con el desarrollo del negocio de la astrología, desde tiempos inmemoriales es un gran negocio, se empieza a desarrollar el lado técnico de la medición para generar las efemérides que te permiten hacer los cálculos para tener cartas natales eficientes. En esos tiempos no existía astro.com. Y en ese desarrollo, en esa evolución del sistema astrológico, es como que nace este apéndice técnico, que es los que terminan siendo los astrónomos. Y tengamos claro que los padres de la astronomía eran todos alquimistas y astrólogos. Estamos claros con Newton, de hecho, predijo el apocalipsis para el 2060. Por eso estoy tan tranquilo de que no se va a acabar el mundo, va a quedar hecho, pero no se va a acabar. Kepler, muchos astrónomos. Entonces, la astronomía se preocupa exclusivamente de la descripción, los movimientos de los objetos celestes. La astrología lo que hace es interpretar. De hecho, yo digo que los astrónomos tienen la pega fácil, porque ellos miden, calculan órbitas según la ley de gravitación, por ejemplo, y si el objeto se movió y estaba donde ellos predijeron, éxito, listo, basta con que el movimiento sea el predicho. Nosotros no tenemos cosa firme, final, única y exclusiva que diga, esa es la interpretación correcta. Siempre tenemos este margen de construcción
que vamos haciendo, de cómo le damos sentido a eso, porque que yo te diga que Venus está en el grado 13 de Capricornio, para ti no tiene mayor sentido. O sea, ¿qué tiene que ver contigo? ¿Qué tiene que ver con el mundo? Darle sentido en la vida, darle sentido en el mundo, esa es la pega de la astrología. Consultas, dudas, increpaciones, insultos. Bueno, entonces, en un momento se adoptaron estas dos grandes herramientas, se crearon estas dos grandes herramientas. Una es el calendario lunar, o sea, un sistema, gracias por el corazoncito, es un sistema de predicción de fases lunares. Les recuerdo que somos descendientes de las tribus que los tuvieron, las que no perecieron en la noche de los tiempos. Y tenemos, por otro lado, el ciclo solar. O sea, somos capaces de observar ciclos, somos capaces, y más encima, relacionarlos con nosotros y con nuestro entorno. Porque me van a decir, no, es que esas cosas son muy viejas. Disculpen, todos nos abrigamos más en invierno. Y eso es un fenómeno astronómico. ¿Se entiende? Incluso organizamos nuestras vacaciones en el verano. Otro fenómeno astronómico que tiene que ver con la posición del Sol, que es el principal objeto que interpretamos en la astrología. Y tiene que haber pasado más tiempo, evidentemente, porque la observación del Sol y de la Luna es evidente a cualquier habitante de este planeta. Pero de repente empezaron a ver estrellitas que también tenían sus propias rutas, sus propias órbitas, pero solamente se movían en este sendero que les digo, que es la banda zodiacal, que la marca el Sol, que por esa misma banda, el único lugar por el cielo donde habían otros fenómenos regulares y con sus propios ciclos. Ahora, imagínense lo que era para la gente de aquella época, intenten hacer el ejercicio empático, ver fenómenos regulares, observables, inalcanzables porque no los puedes tocar, pero que por los ciclos que marcan se relacionan con los ciclos de la naturaleza. Por eso insisto, la astrología con lo que tiene que ver es con sincronizarse con el gran reloj cósmico. Vean, todas las culturas del mundo tenían rituales para solsticios y equinoccios, los puntos que marcan el inicio de los signos astrológicos para la astrología. Ahí quiero poner otro punto que puede ser un poco polémico. Me pueden insultar por el chat. Adelante. Que el tema de la decolonización de la astrología. ¿Hay alguien de los que esté presente que no sea del hemisferio sur? ¿Hay alguien que nos está escuchando del hemisferio norte? ¿No? ¡Qué bien! Muy bien. Porque el hemisferio norte, claro, en el hemisferio norte vive la mayor parte de la población de este planeta. Somos pocos los que vivimos acá, un concho de África, o sea, América del Sur, parte de África y Australia, y unas islitas más. Todo el resto está en el hemisferio norte. Y como bien saben, el día 20 o 19, depende del uso horario en el que estén, fue el equinoccio de Aries, es decir, cuando el Sol ingresa al grado 0 de Aries, que dicen que es el año nuevo astrológico. Espero que hay gente que esté viendo Vikings de los presentes, los vikingos, ¿sí? Acá. Que en Vikingos no han tenido toda la última temporada esperando que llegue la primavera, es decir, esperando que el Sol llegue al grado 0 de Aries. ¿Se entiende? O sea, cuando nosotros decimos equinoccio es un fenómeno que nos marca los signos. ¿Y por qué estás esperando eso? Porque es la época en que se derriten los hielos y puedes hacer cosas. Y claro, a partir de ahí, que en el equinoccio de Aries se inicia la primavera para el hemisferio norte, es que se ha tomado esto de que el año empieza ahí. Cuando decimos que empieza ahí, ¿qué estamos diciendo? Empieza en un signo de fuego y cardinal.
tiene bastante sentido con la forma de construcción histórica del hemisferio norte. Pero ¿qué pasa si miramos este concho de tierra? Los mapuches, los aymara, los quechua, los incas, los rapanui, en una cosa. El año parte en el solsticio de invierno. En el solsticio de invierno es el ingreso del sol al signo astrológico de Cáncer. El inicio de la casa 4. ¿Se entiende? Empieza el frío, dicen por ahí. Muy bien. Y Cáncer es un signo cardinal de agua. O sea, el hecho de que el sentido con respecto a la tierra, Ñuque Mapu, con la tan manoseada Pachamama, este sentido matricial de este pedazo de tierra se marca mucho en el cómo están ahí, mando saludos, cómo están, me perdí, perdón. Perdón. El hecho de que en este pedazo la historia comience en el solsticio de invierno, que es signo cardinal de agua, que en la astrología es entendido como la acción más maternal que se tiene, nos marca una acción más hacia lo comunitario, más hacia lo receptivo y no tanto a este tema, voy a ocupar la palabra voluntarioso, del hemisferio norte, que es lo que marca una cosa de cardinalidad de fuego, que tiene que ver con la construcción del yo, de lo que yo consigo, que es el tema de Aries. Y aquí voy a aprovechar esto para hacer otro tema que es muy importante que lo aclaremos en astrología. Cuando yo estoy hablando de Capricornio, no estoy hablando de la Cami que nos está viendo ahí de Conce. Cuando yo estoy hablando de Leo, no estoy hablando de mí, aunque sea Leo ascendente en Leo con Luna en casa 5. No estoy hablando de mí. Los signos astrológicos son arquetipos. No existen. Nadie es un signo astrológico. Todos tenemos además todos los signos astrológicos, a excepción si tienes alguno interceptado, pero esas son las excepciones. Todos tenemos todos los signos astrológicos en nuestra carta. ¿Se entiende? No es un solo signo y imposible que alguien sea completamente sería como una caricatura de algo. Los signos son arquetipos, así que cuando yo esté diciendo que me pasa cuando no, que Escorpio es malo, por decir, no estoy hablando de tu Escorpio, estoy hablando del arquetipo de Escorpio. Y eso es muy importante porque me pasa mucho que empiezo a hablar de algún signo y la gente se lo toma a lo personal. Y me dicen, no, es que yo no soy así. Te creo que tú no eres así, pero no hemos visto en qué casa está. Cuando hablo de un signo o cuando hablo de una casa, ¡que pare! Continuamos. Ya. Mira, lo último que voy a hacer, ¿cuánto rato llevo dándoles la lata? ¿Qué hora es? La 11:20. Los duendes ya se llevaron mi celular. Va. Sigo. ¿Cómo se hace la interpretación astrológica? Porque claro, la gente mira. Llevamos ya 1 hora. Ya. Esto es lo último que les voy a decir y después les voy a dejar espacio para preguntas y si quieren sigamos pronto. Yo creo que voy a hacer otra más mañana. Así que empiecen a proponer temas. Pero lo que les quiero contar es cómo se hace la interpretación astrológica. Les quiero dejar un buen tip para cuando se enfrenten a alguna clase de configuración puedan empezar a extraer información interpretativa para la construcción de narrativas desde las cartas natales. Y vamos a imaginar la interpretación astrológica como un teatro. Vamos a hablar aquí de casas, vamos a hablar de signos y de planetas. Vamos a imaginar las casas, las 12 casas, como 12 escenarios, 12 espacios de la vida donde ocurran determinadas cosas. Así en la casa 1 ocurrirán las cosas que tienen que ver con lo que te hace ser en el mundo, con tu impulso vital de vida.
Las cosas que pasen en la casa 2 tendrán que ver con tu materialización, manifestación material. Lo que pase en la casa 3 tendrá que ver con tu mundo cognitivo. Lo que pase en la casa 4 tendrá que ver con lo que pase en tu grupo familiar. Lo que pasa en la casa 5 tiene que ver con la construcción de, etcétera. Cada casa es un espacio donde ocurran determinadas cosas. Y en estas casas entran a jugar los actores. Y los actores son los planetas. ¿Se va entendiendo? Entonces, un planeta, que es un actor, en una determinada casa, va a reflejar lo que ocurre ahí. Pongamos un ejemplo. Ya. Vamos a poner un ejemplo de astrología mundial que me gusta mucho, que ahí les quedo pendiente la fecha, la tengo anotada. Pero fue el día que subió el pasaje en el Transantiago. Esa fue una noche, porque eso estaba por decreto, y la tarifa cambió a las 12 de la noche. O sea, empezó a regir a las 12 con un minuto del día domingo. Y ahí... Ya. Habíamos quedado en el tema de los escenarios, los actores y las acciones. Estábamos hablando de que las 12 casas representan 12 áreas de nuestra vida. Y habíamos quedado en la casa 9. La casa 9 es la casa de Sagitario, que es una casa que nos habla de las cosas que están más allá. ¿Se han fijado que el glifo del símbolo de Sagitario es como una flecha apuntada hacia arriba? De ahí que tenga que ver con utopías, tenga que ver con la política también, tenga que ver con la religión en el sentido de conocimiento religioso. Pero tiene que ver con las utopías, con las expectativas del más allá, también se puede ver como las esperanzas de un mundo mejor. Les estaba diciendo, la casa 9 tiene que ver con cosas políticas y con las expectativas que la gente tiene con respecto a, por ejemplo, una sociedad mejor. O también, por ejemplo, las expectativas que tiene con respecto al precio del pasaje del transporte público. Entonces, Cecia, ¿cómo te metiste a mi pantalla? A ver. Bueno, continúo. Ya, ok. Entonces la casa 9 tiene que ver con cosas de política, expectativas, utopías. En ese momento, en esa casa, habían dos actores que estaban, este paso por cada casa es aproximadamente 2 horas. Y en ese momento estaban ahí dos actores, Saturno y Plutón. Saturno es el último de los planetas visibles y la acción que realiza, o sea, ¿qué personaje es el personaje que da orden a las cosas, el que les da forma, el que dice lo que es y lo que no es. Es como el guardián de la frontera del mundo visible, Saturno. Y por otro lado está Plutón, que es como la otra frontera, representa el último círculo del sistema, y que nos estaría haciendo estas analogías, sería como ya el guardián de la muerte, de lo que está más allá del más allá. ¿Cómo se manifiesta esto, por ejemplo, en política? Saturno tiene que ver con el control también. ¿Se entiende? O sea, todo lo que tenga que ver con con el aparato administrativo. Por ejemplo, no es tanto el ejército Saturno, pero sí podrían ser las policías que tienen que ver con el tema del control. También tienen que ver todo el sistema administrativo burocrático que también tiene que ver con cómo se controla. ¿Se entiende? Plutón, como se le ha interpretado, les recuerdo que Plutón lo tenemos recién desde 1930 y estamos todos aprendiendo a interpretarlo. Es mentira si alguien les dice que está. Pero en astrología mundial se dice que Plutón refleja las influencias ocultas tras la política, los poderes tras bambalinas. Y ambos estaban juntos en ese momento, tanto el actor de los poderes ocultos como el actor de la forma y del control, estaban en el signo de Capricornio. Bueno, Plutón sigue ahí, Saturno salió hace poco. Y el signo, ¿qué hace con el planeta? El signo le da el tipo de acción que va a realizar el planeta. Puede ser también visto como el disfraz del que se viste, el vestuario que usa el actor en esta obra. Entonces, tenemos a este Saturno que es el
Sí, sí se fue. De hecho, si me das un rato, te puedo mandar la fecha exacta en la que ocurrió lo que estoy descubriendo. O sea, describiendo. Se decía, el Sol estaba en Escorpión. El Sol estaba en Escorpión. Ese día todavía estaban tanto Saturno como Plutón en Capricornio. Saturno salió hace poco de Capricornio y a la hora, a la medianoche, cuando empecé a regir el nuevo precio del tren de Santiago, estaban en la casa 9. Pero permítame continuar, estaba entonces. Entonces, el actor, eh, de hecho, la entrada, Saturno se demora aproximadamente 2 años y medio por signo. Y estos 2 años y medio han sido todo el auge del, ¿cómo se llama? Del fascismo en la política a nivel internacional. Bolsonaro, ni hablar Francia, España y Chile. Eh, y lo hemos visto por todas partes y eso ha sido lo que ha hecho, que es un tránsito que terminó el día 23. Hemos tenido tantos eventos estos últimos días que se me confunden. Fue el día 21, si mal no recuerdo, un poco después del equinoccio. Saturno pasa a Acuario y va a quedarse ahí 2 años y medio. Entonces, Saturno, de hecho, está pasando por sus dos regencias. Como actúa en Capricornio, actúa con dos cosas. Número uno, controlando, dando las formas que las cosas sean como él quiere que sean. Y por otro lado, Saturno quiere recibir ganancias, un signo de tierra, por lo tanto es receptivo, quiere ver qué gana de esto, o sea, tiene que ver con su control en su interés personal. Y claro que se ha visto reflejado también en las políticas autoritarias que han caracterizado la política internacional del último tiempo. Por otro lado, tenemos ahí además a Plutón, que Plutón se demora 20, si mal no recuerdo, son 26 años por signo. Por signo. De hecho, Plutón va a seguir en Capricornio hasta el 2023, si mal no recuerdo. Entonces, ambos estando ahí en Capricornio, hacen que el accionar político esté mostrando su cara más putrefacta. O sea, esté mostrando su peor mierda. Y justo a esa hora, estos dos actores estaban haciendo esto en la casa 9, que tiene que ver con los botones. Bueno, a la hora a esa medianoche estaba la luna también metida ahí. Y la luna en política internacional representa al pueblo, a la ciudadanía. Porque hay otro elemento más que es el aspecto. El aspecto son los ángulos que forman todos estos conceptos después los voy a profundizar en otras charlas, pero son los ángulos que se forman entre dos planetas dentro de la eclíptica. Entonces, podemos decir que en este caso estaba Saturno y Plutón, al estar tan cerca, estaban en conjunción a cortar la conjunción, porque se pone ahí entre medio. Y de ahí en adelante, bueno, empezó todo lo que todos sabemos con respecto al otro día ¿cómo se llama? De la evasión masiva del metro. Es decir, los planetas son los actores, los signos en los que están es cómo van a actuar estos actores, las casas son los escenarios donde se desarrolla la acción y los aspectos, es decir, los ángulos, son los diálogos y relaciones que se producen entre los planetas. Y yo creo que hemos llegado hasta aquí, así que quedo atento un rato más. Voy a dejar una canción para que me escriban sus preguntas. Ya, te explico. Son dos cosas distintas, la casa y el signo, por decirte. ¿Sí? Casa 9, efectivamente. El Sol se demora un mes, más o menos, en recorrer cada signo. Las casas cambian cada 2 horas porque están relacionadas al movimiento de rotación de la Tierra. O sea, el 18 de octubre, efectivamente, el Sol estaba transitando por el signo de Escorpio. La casa depende porque se va moviendo durante el día, transitando las distintas casas. Pero mientras el Sol estaba en Capricornio, perdón, en Escorpio, Saturno y Plutón y la Luna ese día, ese momento, esa hora, estaban en Capricornio, en la casa 9. El Sol, si estaba en Escorpio, pues estaba como en casa 4, si estaba, era medianoche esto. Pero una cosa es la casa y otra cosa es el signo.
las casas dependen de nuestra posición como observadores desde el globo terráqueo. Y se van moviendo a una velocidad de 2 horas. Cada 2 horas... Sí, es que eso es un tema largo, Ceci. De hecho, voy a hacer la próxima de estas charlas que voy a hacer, la idea que tengo es hacerla, mostrar dibujos específicos para ir explicando cada parte del radix astral. El tema aquí es que las casas se mueven cada 2 horas, van cambiando un objeto en el cielo, el sol, por ejemplo, está en la casa 10 que parte en el medio cielo más o menos 2 horas al día y sigue su transitar, porque tiene que ver con el fenómeno que observamos en el cielo del movimiento. Los signos tienen que ver con el movimiento real del Sol, no el aparente que vemos nosotros, que es de 1 grado por día. Por eso son cada signo de 30 grados y el Sol se demora 30 grados en cambiar de signo. ¿Se entiende? Sí, el 18 de octubre el Sol estaba en Escorpión. Cuando decimos que estamos en Escorpión es porque el Sol estaba ahí y el Sol se demora 1 mes en recorrer un signo. En cambio, sí, era por la hora, eso depende por la hora. Por eso es lo mismo que el ascendente te cambia cada 2 horas. Qué buena pregunta. Sí, muy buena pregunta. Un tema largo, pero tiene que ver con los fenómenos del día. Si bien el Sol, nosotros lo vemos que se mueve de oriente a poniente, en realidad es la Tierra la que se está moviendo de poniente a oriente. En eso nos referimos a que es un movimiento aparente. Pero cada día el Sol en realidad se mueve hacia el otro lado, se mueve hacia el poniente. Esto, para los que quieran observarlo así simplemente, preocúpate de ver a qué hora sale la luna. Una vez que veas a qué hora sale la luna, un día específico, al día siguiente vuelve a fijarte, partiendo de la misma hora del día anterior, a qué hora sale la luna. Va a salir 1 hora más tarde. Y al siguiente día siempre va a salir un poco más tarde porque se va moviendo hacia allá. Ok, tenemos el punto ascendente, porque las casas las partimos contando desde el punto ascendente. Yo les contaba hace un rato de que el punto ascendente era observado desde siempre, porque es cuando, en esos tiempos era un momento mágico del día, pasar de la noche, que estaba a la merced de los terrores nocturnos, a la actividad diaria. De hecho, por eso son tan importantes los puntos ascendente y descendente, que es el amanecer y el crepúsculo. Desde ahí empezamos a contar en sentido contrario las casas. Entonces, la casa 1, y aquí también empezamos a trabajar con numerología pitagórica basada en estado sexagesimal de los caldeos, tiene que ver 1, unidad, el hecho de ser 1, y de ahí que tenga que ver con los inicios. Después viene el 2, la casa 2, que tiene que ver con la materialidad. Yo lo describo de la siguiente forma. En la casa 1 es como la chispa de vida. En la astrología de hemisferio norte muchas veces se dice que la casa 1 es la casa del nacimiento. Yo digo que en realidad la casa 1 es la casa de la concepción, de ese momento que causó la diferencia en el que empieza un algo, que esa es la casa 1 de Aries. Pero esto es algo solo se mantiene en el tiempo en casa 2, que es una casa receptiva. Todos los números impares son activos, todos los números pares son receptivos. Entonces, la 2 estamos en una casa receptiva y que es lo que necesita es dar cuerpo, materialidad, que sería como la formación del feto. Eso sería casa 2, todo lo que tiene que ver con lo material. Luego viene la casa 3, casa de Géminis, que es casa de aire, que es casa activa también, y es donde es como la formación del sistema nervioso central, a la vez aquello que te permite diferenciar al nuevo ser de la madre, que ahí viene el tema de la diferencia que causan los gemelos. Y ahí llegamos, porque estábamos equinoccio de otoño, que es lo que acabamos de pasar, y ahí llegamos al equinoccio de invierno, que es Cáncer, casa 4.
que ahí es el momento del nacimiento. Las tres primeras casas, que son las casas del primer cuadrante, tienen que ver con tu constitución como tú. El segundo cuadrante parte en la casa 4, casa de cáncer, solsticio de invierno, que tiene que ver con la construcción de nuestro ámbito cercano de seguridad social, que es lo que te permite sobrevivir en el invierno. Maturana dice que todo ser vivo, todo ser humano nace en un ámbito de amor, porque si no te cuidan de chiquitito, te mueres. Eso es lo que representa la casa 4. Y de ahí que es tu primera formación social, viene la casa 5, y la casa 5, ¿qué es? Es la construcción de la personalidad, la construcción de mi identidad. Por eso es la casa del niño, que es la casa de Leo. Es de descubrir el mundo. Que es la construcción del ego también, que al pasar a Virgo, que es el mutable de tierra, va a hacer que se abra al mundo para pasar a la casa 7. Y la casa 7 es la casa del descendente. O sea, todas las casas que acabamos de describir, de la 1 a la 6, están en el hemisferio inferior. Es decir, que son casas que no podemos ver, porque están bajo nuestros pies. En cambio, desde la casa 7, es ya casas que podemos ver, es el lugar por donde se pone el sol. Esa es la casa 7. Y ahí es donde nos encontramos con el otro. ¿Se entiende? Todo lo que no se ve tiene que ver con construcción interior. Cuando salimos al hemisferio superior del radix, nos encontramos en el mundo. En el 7 conocemos al otro, y en la casa 8 nos decepcionamos del otro. No, es que la casa de Escorpio. En el 7 conocemos a los demás, pero en el 8 es la intensificación, el llevar al máximo estas relaciones cardinales generadas por Libra. Y la única forma de salir del pozo de depresión de Escorpio es con la saeta de Sagitario. Eso de salir, de ver más allá de lo que te está pasando. Por eso es el optimismo sagitariano. Para poder llegar por fin al medio cielo, que es la parte superior de la carta, donde empieza la casa 10, que es la casa de Capricornio, que es cuando ya consigues, empieza porque se empieza el cuarto cuadrante del radix, y ahí es donde empiezas a sacar la cuenta y a concretarte en el fondo, a realizarte todo lo que has hecho en este recorrido, que finalmente no se te concreta nunca solo en lo personal, porque toda realización en el mundo siempre es la realización en el mundo social, que es el mundo de la casa 11, la casa de Acuario, la casa de los grupos y de las comunidades. Y después de que logras eso, ya nada más importa. De hecho, has recorrido todo el camino y ya todo da lo mismo, y llegamos a la casa 12 de Piscis. Por eso son tan volados, como que no importa nada, si el mundo se va a acabar ya. O sea, hay un relato que compone esto de las 12 casas y que está relacionado también con el fenómeno que nosotros observamos con respecto al movimiento de rotación, que sea, por ejemplo, cuando te hablaba de la casa 10, que tiene que ver con la realización como persona, es cuando el sol está en medio cielo, ahí arriba, que es la hora, por ejemplo, en la que se fundó Chile y todos los países latinoamericanos que fundaron los masones, todos siempre con sol en medio cielo. El Estado de Israel se preocuparon, había conjunción Marte-Saturno, si mal no recuerdo en ese momento, se preocuparon de la hora de fundación. Me parecía extraño, ¿por qué no lo fundaron en mediodía? No, porque ahí la conjunción Marte en Leo con Saturno estaba en la casa 10. Cuando Felipe II de España construyó el Palacio del Escorial, la primera piedra se puso cuando la conjunción Júpiter-Saturno estaba en la casa 10. Y 20 años más tarde, cuando se repitió la conjunción, la misma que estamos viviendo este año, son entretenidas, 20 años después esperó a que la casa estuviese, esa misma conjunción, en la casa 10, y la inauguró oficialmente. Tiene que ver, es un relato que se construye a partir de esta experiencia que tenemos nosotros del circular. A eso voy, que tiene que ver con los momentos del día. O sea, la astrología está en el cielo siempre. Hoy tenemos esta facilidad literalmente de tenerla en la palma de la mano. En la aplicación del celular puedo tener el cielo. O sea, imagínate a John Dee en finales del 1700, no sé. Imagínate incluso a los de la Golden Dawn, 1888, que yo les diga, mira, tengo esta especie de carta de tarot, un poquito más gruesa, pero que tengo todas las posiciones del cielo. O sea, la cantidad de posibilidades que tenemos hoy en día. Y les digo, eso fue gracias a la carrera espacial, porque los mismos cálculos que nosotros usamos
en efemérides para ver las cartas natales, es la que se usa para exploración, ¿cómo se llama? Em, espacial, exploración espacial del sistema solar. Gracias a eso es que ahora podemos tenerlo así en aplicaciones. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Insultos? ¿Imprecaciones? ¿Ditirambos? ¿No? ¿De qué fue el tema? Saludos desde México. Ya. A ver, los planetas tienen en sí, o sea, le atribuimos rasgos a los planetas según la velocidad de sus órbitas. Como les dije antes del quiebre, la Luna demora entre 28 y 29 días en dar la vuelta. Al ser tan rápido y tan fácil de observar su movimiento, por eso es que es tan fácil observar, yo les decía que se fijen a qué hora sale cada día la Luna y vayan a esperar que salga. Y van a ver que la van a tener que esperar más cada día, porque se mueve un poco más allá. Entonces, ¿qué es lo más rápido que tenemos nosotros, buscando qué es lo que reflejan en el concepto de speculum, de espejo del cielo? Y lo que más varía en nosotros es nuestro tono emocional, que en un rato estamos enojados, es lo más rápido en cambiar en nosotros. El siguiente planeta en velocidad, esto se hace siguiendo lo que se llama el orden caldeo de los planetas, que están ordenados por su velocidad orbital. El siguiente es Mercurio, que tiene que ver con nuestros procesos cognitivos, con nuestros procesos psicológicos. ¿Y por qué? Porque número uno, es el planeta más cercano al Sol. Y eso también hace que tenga una órbita más rápida, no tanto como la Luna. El Mercurio demora casi un mes por signo. Varía según por sus retrogradaciones. Es el planeta que más retrograda, tiene 3 retrogradaciones al año. Para que tengan una referencia, Venus retrograda cada año y medio, Marte retrograda cada 2 años. Perdón, no, retrograda todos los años. Los que tienen otra cosa son los planetas interiores que tienen elongación orbital, pero eso lo explico otro día. Pero Mercurio, debido a ser el que tiene la órbita más errática de todos, tiene que ver con nuestras ideas, las cosas que se nos ocurren. Además, como siempre está cerca al Sol, nuestra forma de pensar siempre está como relacionada a nuestra forma de ser. El siguiente planeta en velocidad es Venus, que Venus todos dicen, el planeta del amor. No solo el planeta del amor, es el planeta de nuestra relación con el mundo, no solo con las personas. También tiene que ver con nuestra relación con las cosas. Por ejemplo, también tiene que ver con el dinero, en tanto medio de comunicación simbólicamente generalizado. Sí, el amor también es una forma de relacionarnos, dándole ese sentido al amor, hablando de amor en tanto relación. Y recién en velocidad después viene el Sol, siguiendo el orden de los caldeos. Y que el Sol es, con su lento y constante orbitar, el Sol, la Luna tampoco, no tienen retrogradación y su andar es mucho más constante que el de los demás planetas. La órbita de Venus, de hecho, es prácticamente circular. Y el Sol tiene que ver con nosotros, con nuestro hecho de ser siendo nosotros. De hecho, todo de que salgan los horóscopos debiesen ser para los ascendentes, digo yo. Porque el Sol tiene que ver con nosotros, y una cosa que sacamos a relucir en ámbitos de confianza, con nuestros mejores amigos, con la mujer que queremos, con la familia, si es que tenemos buena relación con la familia. Lo que uno anda mostrando por el mundo es el ascendente. Y ahí voy a poner un caso, porque no es que yo sea autorreferencial ni egocéntrico. Cuando yo nací, el mundo ya estaba dando vueltas en torno mío. No es mi culpa. Bueno, yo soy Leo, ascendente Leo. Y claro, te dicen, que eso te refuerza el hecho de ser Leo y eres más león que los leones. No. El ascendente Leo es el que se quiere parar aquí arriba de la cama y bailar y sacarse la ropa. El ascendente Leo es el que está haciendo el escándalo para afuera. El que, oigan, mírenme, vengan, miren. Oye, ¿y saben que tengo una página que se llama darwingallardo.cl? Una página con mi nombre. Y están todos en mi sala de chat. Ese es el ascendente Leo. Pero el Sol en Leo en realidad anda buscando, está haciendo la pregunta en quién soy yo.
El sol en Leo es qué soy y cómo es que soy. Eso es el hecho, como que tiran para dos lados distintos. Por eso los que somos dobles signos tenemos estas cosas medias contradictorias. Y muchas veces parecemos nuestro signo y a veces no también. El Sol. Después del Sol, en velocidad, viene Marte. Porque claro, el Sol demora en dar la vuelta completa 1 año. Obviamente, feliz año nuevo. Marte demora 2 años. De hecho, cuando tú divides los planetas, tienes dos que son fundamentales, que son el Sol y la Luna, que son las luminarias. En segundo orden de importancia vienen lo que son los planetas personales, con los que armamos como el perfil ya sea de la persona, si es que estamos viendo natal, o del momento histórico, si estamos viendo mundial. Y claro, el Sol nos va a decir esto, qué es lo que está haciendo. La Luna nos va a hablar del tono emocional. Mercurio de qué es lo que se está pensando y Venus de cómo se está abriendo al mundo. Y ahí lo que tenemos ya es como el perfil, el mono. Ahora, ya pasando de ahí, que es muy bonito, porque después de Marte viene un extenso cinturón de asteroides gigantes, planetas que chocaron entre ellos y quedaron hechos trizas. Además, hay asteroides que quedan atrapados ahí. Mucho más allá aparece Júpiter. Y Júpiter ya, o sea, les recuerdo la relación, la Luna da la vuelta al zodíaco en 28 días promedio. El Mercurio como en 1 año, Venus como en 1 año, el Sol en 1 año, Marte en 2 años, Júpiter da la vuelta en 12 años. Entonces ya los procesos que está reflejando ya no son de cosas tan cotidianas y casos que nos pasen tan rápido, sino que está hablando de procesos de más largo aliento. Y eso, por ejemplo, como estamos hablando, por ejemplo, de ciclos de 12 años, cada 12 años, Júpiter vuelve a la posición que estaba cuando tú naciste. Ese es el retorno de Júpiter. Entonces, que te toca aproximadamente, hay que verlo en cada caso, pero es como a los 12 años, a los 24 años. En los 12 años uno está saliendo de la infancia, entrando a la adolescencia. A los 24 años uno está empezando a entenderse en el mundo como adulto. Son siempre momentos críticos en nuestro desarrollo como personas. Y también porque hablan con procesos que tienen que ver con ritmos sociales. De ahí que a Saturno y a Júpiter se le llame planetas sociales, así como a Mercurio, Venus y Marte, planetas personales. Y así como Júpiter da la vuelta en 12 años, Saturno la da cada 29 años. Y ese ya es el último planeta que se puede ver a simple vista. Ya para allá es otra historia que la trataré otro día. Y al ser eso como el que va más lento, el señor del tiempo, el que va marcando ya las realizaciones. De ahí que el tema del retorno de Saturno, que es cada 29 años, que te toca más la primera te toca como los 29 años. Tú te acuerdas, Cecia, cómo estaba yo en esa edad, pero no lo cuentes. Nos va marcando la realización. Yo siempre digo que cuando ocurre ese momento es como que te vienen a preguntar, ¿hiciste lo que teníais que hacer? Entonces, esa es la atribución que tiene el planeta de por sí. Ahora, cada uno de estos planetas, dependiendo del signo en el que estén, es cómo van a comportarse. Entonces, por poner un ejemplo, si tenemos Mercurio, que Mercurio decimos que es como la forma de pensar de la persona, y lo tenemos en uno de sus signos, en los signos que rige. Mercurio rige tanto a Virgo como a Géminis. Pues, suponte que tenemos Mercurio en Géminis. Ahí tenemos un Mercurio que está como en su casa. Está en un signo donde se le van a ocurrir muchas ideas y etcétera. Pero ¿qué pasaría si estuviese en el signo opuesto, por ejemplo? En Sagitario, que es el exilio de Mercurio. Uno de los dos exilios. Ahí Saturno, Mercurio empieza a tener problemas en el sentido de que quiere cotidianidad, quiere cosas muy rápidas, pero se siente obligado a tener conocimientos profundos y de largo alcance como los que tiene Sagitario. O sea, el comportamiento de lo que refleja el planeta va a ir dependiendo, va a variar su comportamiento dependiendo del signo. ¿Y en qué aspecto de la vida va a afectar? Ponte tú que este Mercurio estuviese en la casa 5, que la casa 5 es casa de creatividad. Entonces podríamos decir que este Mercurio en Géminis, que es un Mercurio muy creativo,
estando ahí en la casa 5, va a crear y va a escribir, por ejemplo. Pero si el mismo Mercurio, este Mercurio en casa, ¿cómo se llama? Este Mercurio en Géminis, estuviera en la casa 9. La casa 9 tiene, dije que tenía que ver con utopías, con política, con religión y también tiene que ver con altos estudios. Tiene que ver con, algunos dicen que como son signos opuestos, que Géminis sería los estudios de pregrado y Sagitario los de posgrado. Entonces, ¿qué podría hacer ahí, por ejemplo, para trabajar ese Mercurio en exilio? Es llevar lo cotidiano al gran estudio. Podría ser una buena posición incluso para la sociología, por ejemplo. Pero normalmente va a encontrar que choca la velocidad de su pensamiento y de su forma de experimentar el mundo con respecto a las grandes estructuras académicas de pensamiento. ¿Se entiende un poco? Sí, hay que leer harto. Y yo tengo grandes problemas para recomendar. Porque toda la astrología que está escrita para el hemisferio norte. Ella siempre me dio un problema con respecto a la astrología. Porque mi primer acercamiento al astrológico fue hace mucho tiempo, porque estaba en el mismo grupo de amigos con Cristian Rupaillán, que hoy en día es un gran astrólogo. Y cuando conversábamos de este tema me decían, no, claro, es que los signos son estos, es que Aries por el equinoccio de primavera. Pero, a ver, no, equinoccio de primavera en el hemisferio norte, para nosotros es otoño. Y tú me dices que Aries lo tenemos que entender como un signo vital de fuerza porque tiene que ver con la primavera. Pero para nosotros no es primavera, es otoño. Y eso fue algo que eternamente a mí me hizo ruido. Y por eso me cuesta tanto recomendar literatura, porque no hay muy buena literatura para nosotros. Y yo siempre digo que hay que leerlo todo y quedarse con... recomiendo leer el Tetrabiblos de Ptolomeo, a Morín, hay que leer todo, pero... Perdón. Sí, o sea, me dicen que es un gran plus decirlo del hemisferio sur. Comercialmente es el peor porque estoy abarcando al mercado más pequeño, porque somos menos. Creo que no. Ahí, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Ya, sí. Marte. Marte es la primera frontera, de hecho es el último planeta de los planetas personales. Y tiene esta característica de que, claro, nosotros ahora sabemos de que está el Sol en el centro, que alrededor está Mercurio, Venus, y entonces la Tierra, con la Luna, está Marte y después viene este gran cinturón de asteroides y mucho espacio más allá, Júpiter y Saturno. Pero estos planetas, el último, el como que marca la frontera de los planetas personales, es Marte. Y Marte sí, ya ok, sí, también es la violencia. Marte es la realización material de todo este mono que venimos dibujando. O sea, este ser solar, con esta emocionalidad lunar, con este pensamiento mercurial, con este relacionar venusino, se manifiesta en el Marte. Que de hecho esto de que Marte sea como cuchillo, que toda aquella forma que tú ves como que corta el espacio. ¿Se entiende? Ya. Sí. Y Saturno, a la vez, al ser el último de los planetas que vemos, que es curioso porque la Luna es más o menos 28 días y Saturno es más o menos 28 años. Así que como que el planeta más rápido y el más lento tienen cierta relación. De hecho, suenan parecidos en las notas que le asignó Kepler. Así que Saturno, al ser lo último, es la realización final. Es el concretar las cosas. Así como siempre hay que verlos juntos, Júpiter, Saturno, y eso lo tengo que extenderme en una clase específica de cómo se analizan juntos estos dos planetas, porque Júpiter te da las posibilidades de crecimiento. Claro, Júpiter donde está se expande, y eso está siempre en la astrología, y ellos no sabían que era el planeta más grande del sistema solar, eso siempre me da. Entonces, donde está, las cosas se exageran, son las posibilidades que tienes en el mundo. Pero ¿cómo se realizan esas posibilidades? Con Saturno. Saturno es el que la trae a Tierra, lo que se expande eternamente no puede ser observado. Porque no puede tomar forma, entonces tiene que diferenciar. Y el que hace ese corte final, el que realiza las cosas,
es Saturno, señor de las formas y el tiempo. Recuerda, bueno, no sé si estaban, pero al principio yo les hablaba sobre cómo construimos el tiempo para poder experimentar la vida y por lo tanto diferenciarla de la muerte, y ahí es donde está Saturno. Ahí sí, ahí sí. Mira, déjame darte un ejemplo para entender Júpiter-Saturno. Los generacionales, los trans, los voy a explicar otro día, porque ya es otra ola. Sí, pues se leen juntos, se leen juntos. Sí, ese es el gran problema de que uno analiza aquí. Análisis viene de dividir las cosas y analiza las cosas por separado, pero cuando se juntan son otra cosa. De hecho, ahí es cuando emerge la verdadera interpretación de la carta natal. Es como, y esto es un ejemplo de la cibernética, si yo te digo, ¿para qué sirve un auto? Un auto sirve para moverme, para movilizarme. Ya, ¿en qué parte del auto está la movilización? En el asiento no, el asiento es para sentarse. En el manual. En ninguna parte del auto en sí está aquello que determina su función y por lo tanto su utilidad y por lo tanto su razón de existencia. No está en ninguna parte del auto, no está en la rueda, no está en el motor, está en la integración de todas esas cosas. Ok. No es lo mismo tener el auto desarmado a un lado que tenerlo ahí, son las mismas partes. Es lo mismo que pasa acá, y esa es la complicación. Porque uno te... Mira, déjame darte ejemplos egocéntricos, voy a usarme a mí mismo de ejemplo. Ponte tú. Perfecto. Yo soy Leo, ascendente Leo, ya, ok. Yo tengo mi Júpiter también en Leo. O sea, es fácil aprenderse mi carta porque tengo casi todo en Leo y casi todo en la casa 12. Entonces, mi Júpiter está en la casa 12. ¿Qué es lo que hace? Júpiter en casa 12. Júpiter expande. Entonces, ¿y qué se va a poner a expandir? ¿Qué signo tiene encima? Leo. El del ego, el de la personalidad. ¿Se han fijado que yo tengo una página web que se llama darwingallardo.cl? Cuando entendí lo de mi Júpiter en Leo, yo dije, porque yo le iba a poner magia sistémica. Y yo, no, darwingallardo.cl. O sea, la expansión del ego, ¿se entiende hasta ahí? Pero y esta expansión del ego, ¿dónde se manifiesta? ¿En qué casa? En la casa 12. No sé. Y la casa 12, como es la casa del final, tiene que ver con espiritualidad y todos estos temas. ¿Se comprende? Entonces, y esa es una posibilidad que tengo con ese Júpiter que está en Leo en la casa 12. Es como una cosa que me carga, que eso es como ser figura de la escena mágica. Yo todavía no entiendo cómo es que existe una escena mágica. Ya, pero entonces, pero eso es una posibilidad. Eso es una potencia. ¿Cómo se actualiza esa potencia? Con mi Saturno. Y mi Saturno yo lo tengo en Virgo en casa 1. Yo les alcanzaba a decir que la casa 1 tiene que ver con nuestra esencia misma de ser. Así que todo lo que esté en la casa 1 por lo general te va a teñir todo el resto de la casa. Entonces yo ahí tengo un Saturno, el Saturno, el que da forma, y lo tengo en Virgo, el mutable de tierra, el que duda por todo, el investigador por excelencia. Entonces, Saturno en Virgo lo que va a hacer es dar forma y dar formato a lo mutable de la Tierra, y de ahí es cosa de leer darwingallardo.cl. Hay un montón de artículos que he escrito yo dando orden y generando estructura que le dé coherencia a este tema, este tipo de temas. Que ahí lo que estoy haciendo es darle forma con mi Saturno en casa 1, que tiene que ver conmigo, darwingallardo.cl, que tiene que ver conmigo, mi casa 1, Virgo, y en Virgo que tiene que ver con la investigación, porque como que mi diferenciador de mercado es que todo lo que te digo yo te lo puedo explicar, que hago magia de código abierto, que tengo escrito y tengo investigado qué es lo que yo, cuáles son las bases de lo que yo digo, no se basa en un secreto que conocerás cuando llegues al grado 45 de Capel, no sé. Pero claro, esa es manifestación de mi Saturno en Virgo en casa 1. Es como mi Saturno en Virgo en casa 1 manifiesta mi Júpiter en Leo en la casa 12. Ok. Por eso estoy condenado a dedicarme a esta tontera. Cuando mi mamá me dijo, oye mamita, ¿a qué hora nací? A las 8 de la mañana, yo fui a registro civil, yo dije, mi mamá es cáncer. No creo que sea, nací a las 7:55. No se me movió nada en la carta, así que estoy condenado. De hecho, para la astrología medieval, en la interpretación, la casa 12 era la casa de la desgracia. Lo que tenías ahí, estabas frito. Y yo ahí tengo el sol, así que estoy cagado en mi ser. Tengo mi Mercurio, así que estoy cagado en mi forma de pensar. Espérate. Tengo mi Venus, así que tengo...
mi forma de relacionarme y tengo mi Júpiter, así que estoy... No, yo creo que voy a ir a contagiarme coronavirus.